Jin le había contado todo a su padre y éste reconoció que, desde Arkin Aviment, Jin había pasado por mucho. Siron también entendía que, ahora que el segundo al mando de Siple había muerto, habría movimientos de Siple, y Jin había regresado para decirle eso. Esto era incorrecto. Jin no creía que André fuera el verdadero segundo al mando, ya que, aunque era fuerte, estaba seguro de que no había manera de que esa fuera la fuerza del segundo al mando de un clan con la capacidad de destruir a Runkandel. Esto solo era la impresión de Jin, pero Siron confirmó su teoría. Aunque había alguien más al lado de Keliark y André solo era una fachada, esa era información que aún no podía darle. Jin agradeció por confirmar sus sospechas, resaltando que, sin embargo, eso no era lo más importante que quería decirle, sino el uso de un artefacto extraño por parte de Siple, uno que llamaban el orbe del dios demonio, una réplica del orbe del origen creado por los dioses hace mucho. Después de pensarlo, Siron sorprendió a Jin preguntando si Murakan le había contado sobre el orbe. Además Siron también sabía que Jin usaba maná, por lo que preguntó si acaso había pensado que podría esconderlo. A lo que, en respuesta, Jin dijo que había esperado que se enterara del maná, pero no de Murakan. Entonces, el patriarca explotó en risas, clamando que tal como él había pensado no lo había descubierto, solo era una suposición y él lo había escupido todo por cuenta propia. «Es Navi Runkandel, ¿verdad?», preguntó, riéndose al pensar que el gran dragón negro se volviera un simple gato. Por la seriedad del asunto, Siron agregó que debía hablar con Luna, pensando para sí que, aunque no sabía que tanto lo había desarrollado Siple, ese poder era demasiado peligroso. En un inicio se preguntó si el rey del Mar Negro ya lo había descubierto, pero como se trataba de fragmentos del orbe del origen, entendió que, de haberse enterado, ya hubiera hecho algo. Y al parecer tenía que regresar pronto al Mar Negro. Siron había decidido perdonar a Jin, pero como sabía que con eso no quedaría satisfecho, le preguntó qué deseaba, y con decisión Jin le pidió no permitir que ningún Runkandel viajara a la ciudad de Tikan libremente. Siron entendió que ese era su escondite y decidió conceder su deseo solo si podía pasar una de sus pruebas, debía traer y hacer suyo al dueño de Tikan, la espada fantasma Kasmir. Solo así probaría su valor y nadie podría poner un pie en Tikan sin su permiso. Siron le había dado un año a Jin para traer a ese bastardo que había rechazado la posición de maestro de Runkandel, pero para su sorpresa, Jin no había necesitado ni 10 minutos, y así, después de explicarle todo lo sucedido a su padre, este replicó que era un bastardo imprudente. Por su parte, Kasmir no podía con los nervios, frente a él estaba el espadachín más grande del mundo, quizás de toda la historia de la humanidad. Su presión era tanta que sentía ganas de vomitar. Kasmir encontró fortaleza al pensar que, siendo invitado de Jin, no debía tener miedo de Siron. Pronto, este último preguntó si realmente era la espada fantasma, y con una reverencia este confirmó, pidiéndole que dejara de lado su esgrima, pues era vergonzoso frente a él. En ese momento, Jin pidió la palabra, mencionando que su relación con Kasmir podría interpretarse como una unión del destino, pidiendo que, ahora que había comprobado su relación con Kasmir, era su turno de cumplir con la promesa. Por un momento, Kasmir se asustó, pensaba que, si Jin decía las cosas de ese modo, Siron pensaría que Tikan pasaría a ser parte de Runkandel. Kasmir temía que la independencia de Tikan desapareciera. En ese momento, Siron se dirigió a Jin, preguntando mientras lo llamaba bastardo arrogante si acaso se enorgullecía de mentirle a su padre, a lo que Jin aseguró que no había mentido, solo había tenido suerte. Con esto, Siron decidió cumplir con su palabra, declarando que, a partir de ahora, ningún Runkandel podría pisar Tikan sin su permiso. Kasmir no solo estaba sorprendido, incluso pensaba que, a partir de ahora, Jin sería su destino para siempre. Después de agradecer, Siron le pidió a Jin que se retirara, pues necesitaba hablar con Kasmir, quien, tras escucharlo, se le borró la sonrisa y, al ver que Jin se estaba yendo, entró en pánico. Pánico que Siron interrumpió diciendo que, como finalmente se conocían, quería hablar con él un momento. Cuando Jin finalmente salió de la oficina de su padre, los Tona aparecieron llamándolo, preguntando por qué había hecho algo así y si su padre lo había dejado vivir. Jin pensaba que, por el clima tenso, ellos debían haberse escondido en algún rincón de la mansión y, sin dejarlos hablar, les pidió un favor, cuidar bien a los cadetes de su facción hasta su regreso. Los Tona habían intentado hablar sobre lo ocurrido, pero Jin los ignoró preguntando desde cuándo se preocupaban tanto por él, dejando a ambos pensando que, tal como siempre, Jin seguía siendo aterrador. El primero en percatarse de su presencia fue Vigo, a quien Jin ignoró, pidiéndole a Luna que fuera a hablar con padre, pues él tenía preguntas sobre ese día. Pero en ese momento Miu interrumpió, cuestionando si acaso los estaba ignorando o porque no les contaba nada, y en respuesta Jin aseguró que era algo tan importante que no podía contárselo. En ese momento, Kasmir apareció, diciendo con expresión cansada que, afortunadamente, la reunión había terminado bien.
Mew intentó molestar a Kazmir preguntándole cómo se atrevía un extranjero a pisar el jardín Runcandel, pero Runtia la detuvo, diciendo que, como el patriarca había terminado su trabajo, ellos también. Finalmente, Jin agradeció a Luna y se disculpó por causarle problemas, a lo que ésta dijo que solo tenía que agradecerle. Luna preguntó a Jin si ya se iba, cosa que éste confirmó diciendo que, por un tiempo, se concentraría en su entrenamiento, diciendo antes de irse a todos sus hermanos que los volvería a ver. Un mes después, en el campo subterráneo de la mansión de Kazmir, el sparring número 30 con Alicia había terminado, y aunque esta también era su derrota número 30, con determinación Jin pedía enfrentarla una vez más. A principios de agosto de 1795, Siple reveló la muerte de André y Buleta, pero como el motivo de las muertes no había sido revelado, varios rumores comenzaron a inundar el mundo. La posibilidad de que hubieran muerto en una guerra interna, algunos pensaban que el archimago Colt Joe o las fuerzas especiales de Viment los habían asesinado, pero el rumor más creíble de todos era que Runcandel los había eliminado. La gente comenzaba a predecir la guerra entre la magia y la espada, y las fuerzas neutrales comenzaron a escoger un bando. El heredero de Susen y 5 mercenarios de segunda clase habían apostado por Runcandel, enviando regalos y solicitando apoyo. En símbolo de aprobación, Siron pidió que devolvieran los regalos, aceptaran las solicitudes de apoyo y enviaran una espada adecuada para que el heredero tomara el trono. El mayordomo recibió la orden, adjuntando el pedido a un guardián de 8 estrellas. Siron sabía que todo lo que estaba ocurriendo era resultado de las acciones de Jin en las islas de Viment, por lo que destacó su audacia. Con esto, Siron se dirigió a Khan, mencionando mientras tomaba su capa que volvería al Mar Negro, pidiéndole que, si Kazmir enviaba una carta, la trajera de inmediato. Por otro lado, Jin había comenzado su entrenamiento, había balanceado hasta el cansancio la espada 10.000 veces de la misma forma, pero sabía que aún no era suficiente, sabía perfectamente que sin Luna habría muerto. Y aunque ahora, con 15 años, había conseguido 5 estrellas en esgrima y 5 en energía espiritual, no podía calmarse al pensar en las cosas que pasarían en el futuro. Aunque sus manos se destruyeran, Jin pensaba que, sin importar que, en los 5 años que padre le había dado, debía conseguir la fuerza para derrotar a sus otros hermanos. De repente, Kazmir lo interrumpió, pidiéndole que se detuviera, asegurando que, si entrenaba de ese modo diariamente, ni siquiera el cuerpo bendito de Runcandel podría soportarlo. Tras examinar las manos de Jin, Enya gritó que era demasiado. Kazmir entendía por qué Jin tenía tanta prisa, era consciente de que, de ahora en adelante, sus oponentes no serían ordinarios. Pero aún así aclaró que una mente impaciente era el veneno más grande que haría su trayectoria mucho más corta. Mientras Enya lo curaba, Jin se mantuvo en silencio, mencionando después estar avergonzado. Kazmir aclaró que no había de qué avergonzarse, pues hacer esa cantidad de entrenamiento diario era bastante genial, pero también sugirió hacer un cambio, un entrenamiento para calmar su cabeza. Jin no entendía a qué se refería, sorprendiéndose al escuchar que lucharía con alguien más fuerte que él. Jin había pensado que enfrentaría a Kazmir. En ese momento, Kazmir desenvainó, mencionando que en estos días solo había mostrado un lado mediocre de sí mismo. Con un solo balanceo de su espada, el suelo comenzó a destruirse. Jin había visto el verdadero poder de la espada fantasma, pero tan pronto como lo hizo, Kazmir guardó su espada, clamando que cuando pudiera aceptar eso pelearía con él, pidiéndole que por ahora se conformara con enfrentar a la guarnición más fuerte de Tikan. Ha pasado un tiempo desde que vi esa espada, dijo Alicia, acompañada de Julia. Con una sonrisa, Kazmir le dio a Jin 6 meses para cortar a Alicia usando todo lo que tenía sin contenerse. Enojada, Julia preguntó a su madre si lucharía con Jin, aclarándole esta que no se trataba de pelear, sino de construir una amistad. En ese momento, Alicia preguntó si apoyaría a su madre o a su hermano mayor, replicando esta que apoyaría a Jin. Con un grito, Alicia aclaró que en momentos como esos debía ponerse del lado de su madre. Jin estaba insatisfecho, pensando que, aparte de su físico, Alicia no parecía fuerte, pero en ese momento Julia gritó que Jin era débil y que su madre le había dicho que siempre se pusiera del lado de los débiles. En ese momento, Alicia le pidió a Jin que la disculpara, pues Julia no podía mentir. Pronto Alicia le hizo una propuesta a Jin, enfrentarla todos los días después de la cena, y aunque Jin temía quitarle mucho tiempo a Alicia, ésta le pidió que no se preocupara, pues por el momento los enfrentamientos terminarían rápido. 2 días después, el primer enfrentamiento iba a comenzar. Jin se había dado cuenta de que Alicia era del tipo de lucha libre. Antes de comenzar el combate, Alicia reveló ser de las fuerzas especiales de Viment, aclarando que, como sabía, los de la unidad especial no sabían cómo contenerse, pidiéndole con seriedad que no se desanimara incluso si perdía. Como Kazmir le había dado 6 meses para cortarla, Jin decidió no bajar la guardia,
pero en un parpadeo, Alicia había aparecido frente a él, tomándolo por sorpresa, obligándolo a usar el yelmo para bloquear. Algo que Alicia no esperaba. En ese momento, un brillo comenzó a salir de la espada de Jin, era Flashbang, habilidad que Alicia consiguió evitar cubriéndose los ojos. En ese momento, Jin liberó una estocada que Alicia esquivó, dejándolo indefenso. Jin sabía que estaba perdido, por lo que preguntó si llamaría a un médico. Por supuesto, gritó Alicia, mandándolo a volar con solo un puñetazo. Al terminar el duelo, Alicia aceptó estar impresionada. No había pensado que tuviera que atacarlo 2 veces el mismo día. Como su primer ataque no había tenido la fuerza suficiente, esta preguntó si había debilitado el terreno antes del duelo, y al confirmarle esto Jin, Alicia aclaró que había sido tan detallado que solo se había dado cuenta después del duelo. Alicia continuó y cuestionó a Jin qué era la extraña magia que había usado antes, pues nunca la había visto. Jin reveló que era una magia antigua y poderosa que, a pesar de haber imbuido su espada en esta antes del duelo, ni siquiera eso había funcionado. Eso se llama estrategia, dijo Alicia, dándose cuenta de que el motivo por el que Jin había estado ganando a oponentes más fuertes que él no era suerte, sino oportunidades y variables que éste había creado a través de cálculos y predicciones exhaustivas. El asombro de Alicia era tanto que incluso podía ver cómo se habían sentido sus oponentes al enfrentarlo. Por su parte, Jin estaba desanimado. Era la primera vez en su nueva vida que alguien lo derrotaba a pesar de usar todas sus cartas. ¿Acaso esto significa ser de las fuerzas especiales de Viment? Se preguntó, consciente de que, aún así, dentro de 6 meses debía vencer a esa persona, concluyendo con Alicia que tener que lidiar con alguien así durante 6 meses sería algo divertido. Todas las noches, Kazmir escuchaba las conversaciones, anotando cada uno de los avances de Jin, y un mes después, en el territorio desprotegido del continente conocido como el Mar Negro, una ola de monstruos había sido destruida. Tras esto, una espada se clavó en la tierra. El caballero Khan había llegado con la primera carta de Kazmir, mencionando al momento de entregarla que había llegado hace 10 días. Pronto Siron la abrió, pero el contenido no era el que había esperado. Kazmir había escrito una Biblia saludándolo, incluso había incluido detalles sobre el clima y las estrellas, causando la ira de Siron. Este solo le había pedido que informara el progreso de Jin, pero casi todo el contenido de la carta eran tonterías, haciendo que se preguntara en dónde demonios hablaba de Jin. En ese momento, el patriarca dejó salir un suspiro que alertó a Khan. Siron se preguntaba qué estaba haciendo Jin en Tikan, pero según la carta, durante poco más de un mes, la esposa de Kazmir había estado derrotándolo. En su primer combate Jin había aguantado 3 movimientos, en el segundo 5, el 17, 21 en el 25 y el día 30 había soportado 40 movimientos. Esta carta solo llega hasta el día 40, dijo Siron, causando confusión en Khan, pues no entendía por qué estaba feliz de que el niño siguiera perdiendo. Pero en el momento en que se reveló que la esposa de Kazmir era de las fuerzas especiales, Khan se sobresaltó y de inmediato felicitó al patriarca, pero este continuó, agregando que eso no era todo. Pues el informe del día 40 era aún mejor, Jin había superado los 120 movimientos y en su límite había roto una pared. Si lo hubiera tenido primero, no sentiría ningún remordimiento en dejar la familia, dijo Siron, dejando a Khan sorprendido al entender que estaba hablando de la sucesión, pues esta era la primera vez que la mencionaba. Claro, en el pasado había notado a algunos de sus hijos y los había señalado, pero incluso Joshua solo se había consagrado como sucesor porque Luna se había retirado, no por decisión del patriarca. En ese momento, Khan mencionó que Jin aún era joven, dejando en claro que aunque su crecimiento era deslumbrante, no podía decir que ahora mismo estuviera en buena forma, pues aún era amable y tenía un temperamento blando. Y Siron aceptó, esa parte era diferente de Joshua. Finalmente, Siron le pidió a Khan que diera un paso atrás, pero antes de que pudiera retirarse preguntó por qué había tardado tanto si la carta había sido enviada hace 10 días. Khan se disculpó, excusando su retraso a la creciente agresividad de los monstruos. Tras escuchar, el patriarca liberó su espada de aura y, tras desatar la destrucción, mencionó que con eso bastaría, así que la próxima vez viniera un día antes. Por parte de Jin, Alicia preguntaba si ese era el día 93, agregando que él era genial, pues aún no podía creer que la hubiera empujado a tal límite. Y con una risa, Jin dijo que aún tenía que intentar vencerla en 6 meses. Alicia intentó ofrecerle helado, pero Jin se negó, diciendo que aún quedaba trabajo por hacer. Alicia preguntó si hoy haría eso, y Jin confirmó, clamando que aún faltaba mucho por hacer, y así Jin comenzó su entrenamiento. Al entrenar todos los días con él, Alicia podía sentir que los logros de Jin eran inusuales, atribuyendo esto a que su aura y poder mágico crecían al mismo tiempo.
Y aunque sabía que eso era gracias al poder de las sombras, que habían dicho provenía de un contrato con un dios, aún así pensaba que no podía dejar de reconocer que él era muy trabajador, era un genio trabajador. Mientras se retiraba, Alicia se decía que quizás Jin podría lograrlo en menos de 6 meses, o quizás podría hacerlo mañana mismo. Al día siguiente, el duelo había comenzado. Jin lanzaba ataques y, como siempre, Alicia los esquivaba con facilidad. En un momento, Alicia se encontró directamente con la espada de Jin, y pensando que era una trampa obvia, se lanzó al ataque. Pero para su sorpresa, Jin había desaparecido, y cuando se dio la vuelta era tarde, había sido cortada por su espada. Después del ataque, Alicia cayó sujetando su herida y gritando por el dolor, causando preocupación en Jin. Este preguntó de inmediato sobre su estado. Según Alicia, estaba bien, solo que había pasado tiempo desde que no sufría una herida como esa. Sin demora, Jin se apresuró a traer a Enya, momento en el que reflexionó, el ataque de antes no había sido una apuñalada que Alicia no podía esquivar, sino un golpe de suerte. Alicia también estaba reflexionando, no había tenido cuidado. Cuando su visión se oscureció por el aura de Jin, había pensado que sus movimientos serían los mismos que en el primer duelo y, en consecuencia, no se había preparado para el siguiente movimiento. Ahora podía ver que era cierto, después de su retiro se había vuelto aburrida. Ahora aceptaba a Jin, estaba avergonzada de sí misma por perder sin siquiera estar cerca del tiempo prometido. Sin embargo, Jin negó, diciendo que lo mejor sería invalidar el combate, ya que el resultado no era satisfactorio. Con un suspiro, Alicia dijo saber que diría eso y de inmediato ofreció sus disculpas, ya que por haberse descuidado había sido irrespetuosa. Sin embargo, también agregó que eso no significaba que no tuviera mérito, preguntando si acaso creía que el Jin de hace 3 meses habría aprovechado su descuido, destacando con esto que había crecido. Mientras que para sí pensaba en su deseo inagotable de superación, su espíritu de lucha y talento, pronto harían posible que alcanzara las 6 estrellas, y cuando ese momento llegara, definitivamente él ganaría. El tiempo pasó. Fecha actual, 1 de diciembre de 1795. El invierno había comenzado, motivo por el que Jin no entendía por qué Murakan no dejaba de comprar helados, aunque para este no había razón de explicar nada. El helado era mejor cuando hacía frío, decía, agregando que pastel de fresa también quería. ¿Acaso planeas reventar la barriga de Gili?, preguntó Jin, quien en ese momento se sorprendió al ver a Kazmir y su hija, pidiendo un segundo del tiempo de Jin. Por petición de Jin, los 7 colores habían terminado su investigación de Bisukel, su familia llevaba en decadencia por falta de poder durante una década, siendo él el único que prometía para ser patriarca. Mientras hablaban, Kazmir preguntó si sabía sobre Kinselo, a lo que Jin dijo haberse involucrado con ellos durante una misión de cadete, motivo por el cual Kazmir dijo que la charla sería breve, revelando así que Bisukel pertenecía a Kinselo. Una vez por semana, Bisukel visitaba Kurano, específicamente un extraño taller llamado La Explosión es Arte, cuyo dueño era Boubard Gastón. Tan pronto como Kazmir se enteró, lo supo, Boubard era un ejecutivo de Kinselo. Jin preguntó si había encontrado alguna conexión y, aunque Kazmir solo estaba suponiendo, según los informes, Bisukel lo visitaba y llevaba comida, por lo que podía suponer que Boubard tenía un estatus mayor que el de Bisukel. Ahora Jin entendía por qué Boubard había podido ir a la fiesta. Antes había pensado en Kinselo como un grupo extremista, pero ahora era consciente de que era un grupo capaz de retener a un caballero de 8 estrellas. Aunque al considerar lo que habían hecho en su vida pasada, Jin pensó que tenía sentido, en aquel entonces, ni Runkandel, Siple o Biment podían tocarlos. Mientras tanto, Julia molestaba a Murakan, quien tras perder la paciencia golpeó a Kazmir. Entonces Jin preguntó si acaso había podido encontrar algo sobre Manos de Araña Ayu, pero este negó, ni siquiera la élite de los élites, los 7 colores, había logrado encontrar nada. Ayu tenía más secretos de los que había imaginado, ya que antes de asumir el puesto de jefe en Tessin no había nada, tal y como si alguien hubiera borrado intencionalmente su información, cosa que llevó a Jin a lamentarse de haberlo matado. De igual manera, Jin agradeció a Kazmir, quien replicó que en tal caso los 7 colores podrían poner toda su atención en Kinselo, por lo que de nuevo Jin agradeció, diciendo que siempre estaría en deuda. Con una sonrisa, Kazmir respondió que si realmente apreciaba su esfuerzo podía jugar con su hija, y aunque Jin quería, dijo que hoy no sería posible, ya que pronto comenzaría su pelea, a la cual, para su sorpresa, lo invitó a ver. Kazmir aceptó gustoso, quería ver los logros de Jin, quien decía haberse dado cuenta de algo. Poco después, Alicia quedó asombrada, preguntando a Jin por qué su esposo estaba allí. Naturalmente, Kazmir se confundió, preguntando si acaso no podía estar allí, pero quedó atónito al escuchar que lo que no quería era que su esposo la viera perder. Alicia reafirmó esto, preguntando a Jin si no estaba en lo cierto. Hoy podría ser el último duelo,
y aunque esperaba que Jin la recordara como un buen oponente en un futuro lejano, este negó, destacando que en su lugar la recordaría como una gran maestra y amiga. Por su parte, Kashmir no podía creer que en solo 5 meses Jin hubiera superado a Alicia. «¿Entonces comenzamos?», preguntó Alicia. Jin cerró sus ojos, las llamas comenzaron a rodearlo mientras a sus espaldas un círculo de invocación aparecía. En ese momento los ojos de Kashmir se abrieron de par en par. No podía creerlo, pero eso que estaba junto a Jin era, sin dudarlo, un fénix.